Un millonario visitó un asilo para hacer una donación, pero terminó sorprendido al encontrar a su madre desaparecida hace 40 años, y lo que ella le dijo lo hizo llorar además de dejarlo sin palabras. Leonardo Ortega no era solo un hombre de negocios, era el arquitecto de su propio destino. A sus 40 años, su nombre era sinónimo de éxito, poder y una fortuna que parecía no tener fin. Desde el piso 50 de su torre de cristal en el corazón de la metrópoli, Leonardo observaba la ciudad como un tablero de ajedrez donde él siempre movía las piezas blancas. Tenía flotas de autos que la mayoría solo veía en pósters, mansiones que se extendían por hectáreas y una influencia que hacía que los ministros le devolvieran las llamadas en el primer timbrazo. Sin embargo, si te acercabas lo suficiente, si podías ver más allá del brillo de su reloj de edición limitada, notarías algo en sus ojos. Una sombra. Un vacío que ningún fajo de billetes podía rellenar. Leonardo era un hombre que lo tenía todo, pero que sentía que no poseía nada que fuera real. Porque en el centro de su éxito había un agujero negro, su pasado. Una historia de orfandad que le habían contado tantas veces que ya no sabía si era un recuerdo o un guión aprendido. Leonardo recordaba las manos de su tía Ramona. Unas manos siempre impecables, con uñas pintadas de un rojo perfecto, pero frías al tacto. Ramona había sido su ancla desde aquel fatídico accidente que, según ella, se llevó a sus padres cuando él apenas tenía 3 años. Leo, mi cielo, no preguntes más, solía decirle ella mientras le servía un té en tazas de porcelana fina. Tus padres se fueron juntos, abrazados, hacia un lugar mejor. Fue un choque terrible en la carretera. Yo me quedé aquí para cuidarte, para que el patrimonio de los Ortega no se perdiera. Soy lo único que tienes. Leonardo creció con esa verdad incrustada en el alma. Su padre, Joaquín Ortega, un hombre de negocios visionario, y su madre, Carmen, la mujer de la sonrisa dulce que solo veía en un par de fotos viejas que Ramona no había perdido en las mudanzas. Pero esa mañana de viernes, mientras el cielo se teñía de un gris plomizo, Leonardo sintió una inquietud extraña. No era un problema en la bolsa, ni una huelga en sus hoteles. Era un llamado de la sangre, un eco que venía de un lugar que él aún no conocía. Leonardo llamó a su secretaria, una mujer eficiente que conocía sus estados de ánimo mejor que nadie. Sofía, cancela la junta con los inversionistas de Dubái. No quiero ver balances hoy. Señor Ortega, es una reunión de $10 millones, respondió ella, sorprendida. Hoy el dinero me aburre, Sofía. Busca un lugar donde de verdad necesiten ayuda. Un asilo, un orfanato, no lo sé, uno de esos lugares donde la gente ha sido olvidada por el mundo. Quiero hacer una donación personal. Sin prensa, sin cámaras. Solo yo. Tras una búsqueda rápida, Sofía encontró el asilo San Felipe. Un lugar que no aparecía en las guías de beneficencia de lujo. Estaba ubicado en la periferia, donde el asfalto se rompe y las promesas del gobierno nunca llegan. Leonardo condujo su camioneta blindada lejos de los rascacielos. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. Los jardines podados dieron paso a paredes con grafitis y cables colgantes. Finalmente, se detuvo frente a un edificio de 2 plantas que parecía sostenerse por pura inercia. Las paredes estaban descascaradas, revelando el ladrillo como si fueran heridas expuestas. El olor era un olor a humedad, a sopa recalentada y a ese aroma inconfundible de la vejez que se rinde. La directora, una mujer de cabello teñido de un rojo estridente y ojos cansados, salió a recibirlo. Se llamaba Beatriz. Señor Ortega, no esperábamos a alguien como usted por aquí, dijo ella, limpiándose las manos en su delantal. Solo quiero ver el lugar antes de extender el cheque, respondió Leonardo con su habitual tono de mando. Caminaron por pasillos oscuros. Leonardo veía a los ancianos sentados en sillas de madera astillada. Algunos miraban televisores que solo mostraban estática, otros simplemente miraban a la nada, esperando un final que tardaba en llegar. Leonardo sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo podía existir tanta miseria a solo 1 hora de su penthouse? Llegaron a una sala común con un gran ventanal que daba a un patio seco. Allí, cerca del cristal sucio por el que apenas pasaba la luz, estaba ella.
Era una mujer menuda, envuelta en una manta raída. Su cabello era una cascada de hilos de plata desordenados. Sus manos, nudosas por el paso de las décadas, descansaban sobre sus rodillas. Leonardo se detuvo en seco. Sus pies parecieron clavarse al suelo de linóleo desgastado. ¿Quién es ella?, preguntó con la voz extrañamente ronca. Ah, es Carmen, respondió la directora sin mucha importancia. Lleva aquí casi 40 años. Llegó poco después de un accidente, según los registros antiguos. No habla casi nada. No tiene familia. Nadie ha venido a preguntar por ella en todo este tiempo. Es una de nuestras residentes permanentes, si es que se le puede llamar así. Leonardo no escuchaba los detalles técnicos. Sus ojos estaban fijos en el perfil de la mujer. Había algo en la curva de su nariz, en la forma en que ladeaba la cabeza, algo que gritaba desde el fondo de sus recuerdos bloqueados. Sin pedir permiso, Leonardo se acercó. Ignoró las advertencias de la directora sobre que la mujer podía asustarse. Se arrodilló frente a ella, rompiendo toda su etiqueta de hombre de negocios. Por primera vez en 37 años, Leonardo Ortega estaba de rodillas, pero no por una derrota financiera, sino por una necesidad del alma. La mujer movió la cabeza lentamente. Sus ojos, nublados por las cataratas pero profundamente expresivos, se encontraron con los de él. Leonardo sintió una descarga eléctrica que le recorrió la columna. Señora, susurró él. Carmen levantó una mano temblorosa. Leonardo no retrocedió. Permitió que esos dedos fríos y arrugados tocaran su mejilla, recorriendo su barba perfectamente recortada. La mujer entreabrió los labios y un sonido, más parecido a un suspiro que a una palabra, escapó de ella. Leo. El mundo de Leonardo Ortega se detuvo. El ruido de la ciudad, el peso de su imperio, las mentiras de Ramona, todo desapareció. En ese sótano emocional, solo quedaban un hijo que creía estar solo y una madre que había esperado 4 décadas en el silencio absoluto. Leonardo se puso de pie, sus ojos ardían con una furia que nunca había sentido. Miró a la directora, que retrocedió un paso, asustada por la intensidad del millonario. Quiero los expedientes de esta mujer. Todos. Desde el primer día que pisó este lugar. Y quiero saber quién pagó las cuotas durante estos 40 años. Señor, los archivos son viejos, hubo una inundación. Me importa un bledo la inundación, rugió Leonardo. Si no encuentro esos papeles en una hora, compraré este edificio, la despediré y demoleré cada pared hasta encontrar la verdad. Leonardo regresó a su camioneta, pero no arrancó. Se quedó mirando sus manos. Sus manos temblaban. Sacó su teléfono y buscó el contacto de tía Ramona. Estuvo a punto de marcar, pero se detuvo. Si ella lo había engañado durante 40 años, no iba a confesar con una llamada. Necesitaba pruebas. Necesitaba sangre fría. Aquella tarde, Leonardo Ortega dejó de ser un millonario que donaba dinero para lavar su conciencia. Se convirtió en un hombre en busca de venganza. ¿Quién eres realmente?, susurró él. Soy Lucía Martínez, y creo que todos merecen dignidad. Ricardo admitió su derrota, nunca aprendí sobre respeto o humildad. Lucía le puso condiciones para su perdón, disculparse con su madre por 8 años de invisibilidad, crear becas para niños trabajadores y aprender un idioma nuevo. Voy a enseñarle mandarín los martes en la biblioteca municipal. 3 días después, el hombre más rico de Colombia estaba sentado en una biblioteca pública, sudando por el esfuerzo mental de aprender tonos básicos. La ira es como sostener un carbón caliente, le enseñó Lucía, solo te quemas tú. Ricardo cambió su empresa. Nombró a Carmen directora de Desarrollo Humano y lanzó el programa de becas. Sus socios del club exclusivo lo llamaron loco y le dieron un ultimátum. Ricardo eligió a sus nuevos amigos, Ahmed, el refugiado sirio, la señora Wang, y Lucía. Por primera vez en décadas, me gusta la persona que veo en el espejo, confesó.
Al amanecer, Leonardo decidió enfrentar la primera capa de la cebolla, su tía Ramona. Condujo hasta la mansión de ella, un lugar que siempre le pareció un refugio, pero que ahora veía como un museo de la traición. Ramona estaba en el jardín, podando sus rosas con tijeras de plata. Se veía tan elegante, tan perfecta. Leo, querido, qué sorpresa tan temprana, dijo ella con una sonrisa ensayada. ¿Quieres desayunar? Dime, tía, comenzó Leonardo, caminando lentamente hacia ella. En todas estas décadas que hemos visitado el cementerio, ¿alguna vez sentiste que las lápidas de mis padres estaban vacías? Las tijeras de Ramona se detuvieron. Un pétalo de rosa cayó al suelo, pero el silencio que siguió fue lo que más le dolió a Leonardo. Ramona no se giró de inmediato. Sus hombros se tensaron, y por un segundo, la máscara de la tía abnegada se agrietó. No entiendo tus bromas pesadas, Leonardo. El dolor de esa pérdida es algo que yo también cargo, respondió ella, recuperando la compostura con una frialdad aterradora. Leonardo no insistió. No era el momento de mostrar todas sus cartas. Se retiró, pero mientras se alejaba en su auto, recibió un mensaje de Mario: encontré algo. Las mensualidades del asilo no salen de tus cuentas principales. Salen de una cuenta de ahorros a nombre de una enfermera jubilada que murió hace 10 años. Pero la firma autorizada para los retiros mensuales es de tu tía. El corazón de Leonardo se aceleró. No solo la mantenían encerrada, sino que usaban la identidad de una muerta para financiar el olvido. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente dejarla morir? ¿Qué secreto guardaba Carmen que era tan valioso como para mantenerla respirando en la miseria absoluta? Sin avisar a nadie, Leonardo regresó al asilo San Felipe. Esta vez no llevaba un traje de 3 piezas, sino ropa oscura y una determinación feroz. Entró en la oficina de Beatriz, la directora, y cerró la puerta con llave. Hablemos de negocios, Beatriz, dijo Leonardo, dejando un maletín sobre la mesa. Aquí hay más dinero del que verás en 10 vidas. Pero no es una donación. Es el precio de tu honestidad. Quiero el expediente original de Carmen, el que no tiene las páginas arrancadas. Beatriz temblaba. Miró el maletín y luego a Leonardo. Señor Ortega, si hablo, estoy muerta. La gente que paga por ella no son personas con las que se juega. Recibo llamadas cada mes para confirmar que ella sigue, sin recordar nada, punto. Beatriz se acercó a una caja fuerte oxidada detrás de un cuadro de un santo. Con manos temblorosas, sacó un sobre amarillo que olía a encierro y tragedia. Esto fue lo único que ella tenía puesto cuando la trajeron aquí hace casi 40 años, susurró la directora. Leonardo abrió el sobre. Dentro no había joyas ni dinero. Había un pedazo de tela ensangrentado y una nota escrita a mano con una letra que Leonardo reconoció al instante, era la caligrafía de su padre. Pero el mensaje no era una despedida de amor, era una advertencia de muerte dirigida a Leonardo. Leonardo leyó la nota y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo que su padre había escrito en sus últimos minutos de vida revelaba que el enemigo no estaba afuera, sino que siempre había dormido en la habitación de al lado. Pero, ¿quién más estaba involucrado en este complot que abarcaba décadas? Leonardo sostenía el trozo de papel amarillento con la misma delicadeza con la que se sostiene una reliquia sagrada o una granada a punto de estallar. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos de fusiones internacionales, temblaban. La caligrafía de su padre, Joaquín Ortega, era inconfundible, angulosa, firme, pero en esa nota se notaba el rastro de la prisa y el miedo. Leo, si estás leyendo esto, es porque la serpiente ya mordió. No confíes en la sangre, confía en el silencio. Carmen sabe dónde está el mapa de las calaveras. Sálvala, hijo. Huye de Ramona. ¿Qué era el mapa de las calaveras? Leonardo sentía que cada palabra era un clavo en el ataúd de su infancia. Su tía Ramona no solo le había robado a su madre, le había robado su identidad. Pero el término mapa de las calaveras no sonaba a una herencia económica. Sonaba a algo mucho más oscuro, algo que su padre había escondido bajo la superficie de la fortuna familiar. Leonardo regresó a su torre de cristal, pero no subió al penthouse.
Bajó al sótano 4, donde se guardaban los archivos físicos de la empresa desde hace medio siglo. Eran kilómetros de cajas de cartón que contenían la historia de los Ortega. Llamó a Sofía, su secretaria, pero esta vez no para cancelar juntas. Sofía, necesito los registros contables de la constructora de 1985 a 1990. No los digitales. Quiero los libros mayores originales, los que tienen los sellos de agua de la antigua administración. Señor Ortega, esos libros están en la zona de archivos muertos. Están cubiertos de polvo y moho. ¿Para qué los quiere? Para entender cómo se construye una mentira, Sofía. Tráelos ahora. Mientras esperaba, Leonardo recibió una llamada de Mario, su investigador. Su voz sonaba agitada. Leo, tenemos un problema. Fui a la dirección de la enfermera jubilada, la que supuestamente pagaba el asilo. Los vecinos dicen que su casa fue incendiada la noche anterior, justo 2 horas después de que yo empezara a investigar sus cuentas. Alguien nos está siguiendo los pasos muy de cerca. Leonardo no se dejó amedrentar. Cuando Sofía trajo los libros, él se encerró con una lámpara de escritorio y una lupa. Pasó horas analizando cifras. Entonces lo vio. En 1987, el año del accidente, hubo una transferencia masiva de activos a una cuenta llamada Proyecto Necrópolis. No era una construcción de edificios, era la compra de un terreno en una zona montañosa protegida, un lugar donde legalmente no se podía construir nada. Lo más aterrador no era la cifra, sino quien autorizó el movimiento. No fue su padre. Fue un poder notarial firmado por su tía Ramona apenas 2 días después del choque. Ella ya tenía el control de todo mientras Leonardo lloraba por sus padres en su cuna. Leonardo sintió náuseas. Ramona no solo se aprovechó de la tragedia, ella la había diseñado. Pero, ¿por qué mantener a Carmen viva? ¿Por qué gastar dinero en un asilo durante 40 años? La respuesta tenía que estar en el mapa de las calaveras. Leonardo citó al abogado de la familia, el viejo licenciado Valenzuela, un hombre de 80 años que había sido el mejor amigo de su padre. Valenzuela llegó al despacho caminando con un bastón, su rostro era un mapa de arrugas y secretos guardados. Dígame la verdad, Valenzuela, espetó Leonardo sin rodeos. ¿Qué es el mapa de las calaveras? El viejo abogado palideció. Sus manos empezaron a temblar sobre el mango de plata de su bastón. Miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran solos. Leonardo, hay cosas que es mejor dejar enterradas. Tu padre descubrió algo bajo los cimientos de su proyecto más grande. Algo que no era oro, ni petróleo. Era evidencia de un crimen que involucraba a familias muy poderosas de este país. Él llamó a ese expediente, las calaveras, porque cualquiera que lo tocara, terminaba muerto. Leonardo se dio cuenta de que su tía Ramona no trabajaba sola. Ella era solo la cara visible de una red de corrupción que usaba el apellido Ortega para lavar pecados ajenos. ¿Dónde está ese mapa, Valenzuela? Carmen lo sabe, pero ella no puede hablar. Está atrapada en su propia mente. Tu madre no está loca, Leonardo, susurró el abogado. La han estado drogando durante décadas con un fármaco que inhibe el habla y la memoria reciente. No es vejez, es una ejecución química lenta. ¿Te imaginas descubrir que la mujer que te dio la vida ha sido torturada químicamente durante 40 años para que no revele un secreto? Si quieres ver cómo Leonardo planea el rescate más arriesgado de su vida, suscríbete ahora y prepárate para la siguiente parte. Leonardo supo que no podía sacar a su madre legalmente. Si lo intentaba, Ramona y sus aliados la harían desaparecer para siempre. Tenía que sacarla como un ladrón en la noche. Llamó a Mario de nuevo. Prepara una ambulancia privada. Quiero un equipo médico que no haga preguntas. Mañana a las 3 de la mañana vamos a sacar a mi madre de ese asilo. Y Mario, consigue armas. Si alguien se interpone entre ella y yo, no voy a dudar. Antes de la operación, Leonardo fue a visitar a Ramona una última vez. Quería ver su cara. La encontró bebiendo una copa de vino mientras miraba el atardecer. Tía, estoy pensando en vender el terreno de las montañas.
Ese que papá compró antes de morir, dijo él, observando cada músculo de su rostro. Ramona dejó caer la copa. El cristal estalló en 1000 pedazos sobre el mármol y el vino tinto se extendió como una mancha de sangre fresca. Ese terreno está maldito, Leonardo. No te acerques a él. Si lo haces, no podré protegerte más. Ramona se levantó y, por primera vez, Leonardo vio el odio puro en sus ojos. Ya no era su tía. Era su verdugo. Leonardo salió de la mansión sabiendo que la guerra ya no era fría. Esa noche, correría sangre. Pero lo que él no sabía era que en el asilo, alguien ya estaba entrando en la habitación de Carmen con una jeringa llena de un líquido oscuro. El reloj avanza. Leonardo tiene 3 horas para llegar al asilo, pero el enemigo ya dio el primer paso. ¿Llegará a tiempo para salvar a Carmen o encontrará solo un cuerpo frío y el silencio eterno de los Ortega? Las 2:45 de la mañana. El mundo duerme, pero para Leonardo Ortega, el tiempo se ha convertido en un enemigo que respira sobre su cuello. La ciudad es un laberinto de luces de neón que se reflejan en el capó negro de su camioneta, pero sus ojos solo ven el mapa mental del asilo San Felipe. Leonardo no sabía que mientras él revisaba su arma, a kilómetros de distancia, una sombra ya estaba cruzando el umbral de la habitación de su madre. Mario, el exoficial de inteligencia, ajustaba su auricular en el asiento del pasajero. Detrás de ellos, una ambulancia sin logotipos, equipada con tecnología de cuidados intensivos, lo seguía a una distancia prudente. Recuerda, Leo, dijo Mario con voz de acero, entramos, neutralizamos al guardia de turno y salimos. No somos héroes de película, somos extractores. Si la policía llega, estamos fritos. Si la policía llega, Mario, les diré que estoy rescatando a una ciudadana secuestrada por el Estado. No me detendré. Llegaron al asilo. El edificio parecía una tumba de cemento bajo la luz de la luna. Mario usó un dispositivo electrónico para anular la cerradura magnética de la entrada trasera. El clic metálico sonó como un trueno en el silencio de la noche. Caminaron por los pasillos. El olor a desinfectante barato y orina era más fuerte ahora. Leonardo sentía que cada paso que daba era un insulto a los 40 años que su madre había pasado allí. Al llegar al pasillo de Carmen, algo no cuadraba. La puerta de la estación de enfermería estaba abierta y una luz parpadeaba débilmente. Golpe emocional, en el suelo, la enfermera de turno yacía inconsciente. No estaba muerta, pero había sido golpeada con profesionalismo. Leonardo sintió un frío glacial. No eran los únicos allí. Leonardo corrió hacia la habitación 12. Al abrir la puerta, la imagen le desgarró el alma. Un hombre alto, vestido con un traje de limpieza pero con movimientos de soldado, sostenía una jeringa a centímetros del brazo de Carmen. La mujer, debilitada y confundida, solo miraba al techo con los ojos muy abiertos. «Suéltala», rugió Leonardo, apuntando con su arma. El hombre se giró con una calma aterradora. No tenía rostro de villano, tenía el rostro de alguien que solo cumple órdenes. «Señor Ortega, usted no debería estar aquí. Su tía solo quiere que ella deje de sufrir». «Mi tía es una asesina y tú vas a ser el primero en caer», respondió Leonardo. El mercenario no se inmutó. Con un movimiento rápido, lanzó la jeringa hacia Leonardo como un dardo y se abalanzó sobre él. Se desató una pelea brutal. Mario entró un segundo después y logró reducir al intruso con una maniobra de asfixia, pero el ruido ya había alertado al resto del edificio. Leonardo se acercó a Carmen. La mujer temblaba. Él la envolvió en su manta raída y la tomó en brazos. Pesaba casi nada, era como cargar un pájaro con las alas rotas. «Mamá, soy yo. Te voy a sacar de aquí. Confía en mí», susurró al oído de la mujer mientras corría por el pasillo. Carmen apoyó su cabeza en el hombro de su hijo. Por primera vez en décadas, un rastro de reconocimiento cruzó sus ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla surcada de arrugas y mojó la camisa de seda de Leonardo. Salieron al patio trasero justo cuando 2 autos negros entraban por la puerta principal a toda velocidad. Eran los refuerzos de Ramona. A la ambulancia,
Ahora, gritó Mario, cubriendo la retirada con disparos de advertencia. La ambulancia arrancó quemando neumáticos. Leonardo estaba atrás, sosteniendo la mano de Carmen mientras un médico privado le conectaba un monitor cardíaco. Su presión está por los suelos, señor Ortega. El fármaco que le estaban inyectando es un bloqueador neuroquímico potente. Si no la estabilizamos, entrará en paro. A través de los cristales traseros, Leonardo vio las luces de los autos negros acercándose. No eran policías. Eran los sicarios de su tía. En ese momento, el teléfono de Leonardo vibró. Era un mensaje de un número desconocido con una sola foto. Era una imagen en tiempo real de su oficina, donde Ramona estaba sentada en su escritorio, sosteniendo el mapa de las calaveras y un encendedor. Leonardo está atrapado entre dos fuegos: salvar la vida de su madre en una ambulancia a 140 kilómetros por hora, o recuperar el secreto que podría destruir a Ramona antes de que ella lo queme todo. Pero lo que Leonardo no sabe es que el mapa de las calaveras contiene un nombre que él nunca esperó ver, el nombre de su propio padre, vivo. La ambulancia cortaba la noche como un bisturí. Atrás, las luces de los perseguidores se habían perdido temporalmente tras una maniobra suicida de Mario en un paso a desnivel, pero el peligro no había pasado, se había transformado. Dentro del vehículo, el sonido rítmico del monitor cardíaco de Carmen era el único reloj que importaba. Lupa abierto, Leonardo miraba el rostro de su madre bajo la luz fluorescente. ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? Había recuperado a su madre, pero ella parecía estar desvaneciéndose en sus brazos justo cuando la verdad empezaba a emerger. El médico, con la frente empapada de sudor, ajustaba el goteo de la solución salina. Señor Ortega, el inhibidor químico que le suministraron durante años ha creado una dependencia cerebral. Al cortarlo de golpe o intentar neutralizarlo con el antídoto que le inyectó el intruso, su sistema nervioso está colapsando. Está entrando en un estado de lucidez terminal. Puede que hable, pero su corazón no resistirá mucho este esfuerzo. Leonardo se acercó al oído de Carmen. Sus manos, que habían firmado cheques de millones, ahora solo querían sostener la fragilidad de esa mujer. Mamá, por favor. No te vayas ahora. He pasado toda la vida buscándote sin saberlo. De repente, los ojos de Carmen se enfocaron. La niebla de 40 años de drogas y aislamiento se disipó por un instante milagroso. Sus labios, agrietados y secos, se movieron. Leonardo acercó su oído tanto que podía sentir el calor débil de su aliento. Leo, susurró ella. Su voz sonaba como papel viejo rompiéndose. No fue un accidente. Joaquín, tu padre, él sabía lo que había en la montaña. Las calaveras no son huesos, Leo. Son lingotes. Oro manchado de sangre de la guerra. Ramona, ella no trabaja para nadie. Ella es la dueña de la sombra. Leonardo sintió que su mundo se invertía. Siempre pensó que Ramona era una empleada de una red mayor, una pieza más. Pero escuchar que su propia tía era la mente maestra detrás de una fortuna ilegal de guerra cambió todo. ¿Dónde está papá?, preguntó Leonardo con el corazón en la garganta. Carmen cerró los ojos y una expresión de dolor infinito cruzó su rostro. Ramona lo tiene, en la montaña. Lo mantiene donde el sol no llega. Ella necesitaba su firma para mover el oro de las calaveras, pero Joaquín nunca cedió. Por eso me mantuvo viva a mí, para chantajearlo a él. Durante 40 años, se han torturado mutuamente en el silencio. La ambulancia llegó a una clínica privada de alta seguridad que Leonardo había comprado años atrás a través de una empresa pantalla, previendo que algún día necesitaría un refugio médico. Mario bajó de la cabina con el arma en la mano, escaneando el perímetro. «Entren ya», gritó Mario. «He hackeado las cámaras de la ciudad. Ramona ha movido a su equipo táctico. Ya no son simples sicarios, Leo. Ha contratado a mercenarios internacionales. Sabe que si Carmen habla, su imperio de papel se quema». Tensión por incompletud, Leonardo ayudó a pasar la camilla. Mientras los médicos se llevaban a Carmen a la unidad de cuidados intensivos, él se quedó en el pasillo, mirando sus manos manchadas con la grasa y el polvo del asilo.
Su teléfono volvió a vibrar. Era una videollamada. Leonardo contestó. La pantalla mostró a Ramona. Estaba en el estudio de Leonardo, sentada en su silla de cuero, bebiendo un coñac que pertenecía a la reserva privada de su padre. Detrás de ella, el mapa de las calaveras ardía en la chimenea, convirtiéndose en cenizas grises. Fuiste muy lejos, sobrino, dijo Ramona con una voz carente de cualquier rastro de humanidad. Carmen siempre fue el eslabón débil. Debí haberla matado en el 87, pero mi hermano es tan persistente. Ahora, gracias a tu pequeña aventura de rescate, Joaquín ya no me sirve. Si no me entregas a Carmen en las próximas 2 horas, enviaré la orden para que el refugio de la montaña se convierta en la tumba definitiva de tu padre. Si le tocas un pelo, Ramona, te juro que no habrá lugar en este planeta donde puedas esconderte, respondió Leonardo con un tono que no era de este mundo. No te confundas, Leo, sonrió ella con malicia. Yo no me escondo. Yo soy la que decide quién vive y quién muere en esta familia. Tienes 120 minutos. Elige, tu madre moribunda o tu padre enterrado vivo, ¿qué harías tú? ¿Salvarías a la madre que acabas de rescatar del olvido o irías tras el padre que creías muerto hace 40 años? La decisión de Leonardo definirá el final de los Ortega. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta guerra familiar. Leonardo cortó la llamada. Miró a Mario. ¿Puedes localizar ese refugio en la montaña? Es una zona de sombras, Leo. El proyecto Necrópolis está blindado contra satélites. Pero hay una forma, si Carmen recuerda la frecuencia de radio que usaba Joaquín. Leonardo entró en la UCI. Carmen estaba conectada a 10 máquinas diferentes. Su vida pendía de un hilo de electricidad. Mamá, necesito que me des una última señal. ¿Dónde está el refugio? ¿Cómo llego a papá? Carmen abrió los ojos una vez más. Su mano buscó la de Leonardo y, con sus últimas fuerzas, dibujó 3 números en la palma de su mano con el dedo. Eran coordenadas simplificadas que solo un Ortega entendería, basadas en los antiguos mapas de la constructora. Ve, susurró ella. No por el oro, ve por él. Perdónalo, él lo hizo por nosotros. De repente, el monitor cardíaco lanzó un pitido largo y constante. La línea en la pantalla se volvió plana. Los médicos corrieron con el desfibrilador. Carguen a 200. Fuera, gritó el doctor. El cuerpo de Carmen saltó sobre la cama. Leonardo observaba en shock. En ese mismo instante, Mario entró gritando, Leo, tenemos movimiento. Vienen hacia aquí y traen explosivos. Tenemos que movernos ya. El corazón de Carmen se ha detenido. Los mercenarios están en la puerta. Y Leonardo tiene las coordenadas de un padre que podría ser asesinado en cualquier segundo. El millonario está a punto de dejar de jugar bajo las reglas del mundo para convertirse en el monstruo que Ramona creó. El sonido era un cuchillo largo y afilado que atravesaba el alma, un pitido incesante, monótono, la señal de que Carmen Ortega había dejado de luchar. Leonardo se quedó petrificado en medio de la unidad de cuidados intensivos. A su alrededor, el mundo se movía a una velocidad que él no podía procesar. Enfermeras corriendo con bandejas de medicación, el brillo frío del acero del desfibrilador y el rostro del médico, transformado en una máscara de concentración absoluta. ¿Cómo es posible que el destino te devuelva a tu madre solo para arrebatártela 60 minutos después? Leonardo miraba los números grabados en su palma, las coordenadas del refugio. Eran el mapa hacia su padre, pero sentía que eran también el peso que lo hundiría en el fondo del océano. Carguen a 300. Todos fuera, gritó el médico. El cuerpo de Carmen se arqueó violentamente bajo la descarga. Leonardo vio cómo sus dedos, esos dedos que hace un momento dibujaban esperanza en su mano, se contraían en un espasmo agónico. Nada. La línea seguía plana. Mientras tanto, afuera, el estruendo de una explosión sacudió los cimientos del edificio. No era un trueno. Mario entró en la habitación derrapando sobre el suelo de linóleo, con su chaleco táctico puesto y un fusil de asalto cruzado en el pecho. Leo, se acabó el tiempo,
bramó Mario por encima del ruido de las alarmas de incendio. Han volado la subestación eléctrica de la calle. Estamos con generadores de emergencia, pero los hombres de Ramona están cruzando el perímetro norte. No vienen a negociar, vienen a limpiar la escena. Si nos quedamos aquí, seremos ratas en una trampa de lujo. Leonardo miró a su madre y luego a la puerta. Si se iba, la dejaba morir sola. Si se quedaba, ambos serían ejecutados y su padre nunca sería rescatado. La elección era un veneno que quemaba sus entrañas. Leonardo se acercó a la camilla. Ignoró los gritos de los médicos. Tomó el rostro de Carmen entre sus manos y le susurró con una furia que no era de este mundo. No te atrevas a dejarme, mamá. No después de 40 años. Te ordeno que vuelvas. Vuelve por papá. Vuelve por mí. En ese instante, contra toda lógica médica, el monitor lanzó un pequeño bip. Luego otro. Y otro. El ritmo era débil, errático, como el motor de un viejo barco luchando contra la tormenta, pero estaba ahí. Carmen había regresado del umbral. Está estable por ahora, pero no durará si hay un tiroteo aquí, dijo el médico, asombrado. Llévenla al búnker del sótano, ordenó Leonardo a Mario. Usa el ascensor de carga. Yo los cubriré desde el vestíbulo. Leonardo Ortega, el hombre que solo usaba el dedo índice para señalar inversiones, tomó un arma del suelo. Sintió el peso del metal frío, la textura del gatillo. En su mente, ya no había balances ni acciones. Solo había una palabra, retribución. Caminó hacia la entrada principal de la clínica. A través de los cristales reforzados, vio las luces de las linternas tácticas moviéndose entre los árboles. Los mercenarios de Ramona se movían con la precisión de depredadores. Eran sombras vestidas de negro, profesionales del asesinato pagados con el oro de su propia familia. ¿Qué se siente al saber que tu propio dinero está financiando a los hombres que vienen a matarte? Leonardo sintió una risa amarga subir por su garganta. Ramona no solo le robó su pasado, estaba usando su presente para borrar su futuro. El primer disparo destrozó el ventanal de la recepción. Leonardo se cubrió tras el mostrador de mármol. El aire se llenó de polvo de yeso y el olor acre de la pólvora. No eran simples sicarios, usaban granadas de humo y tácticas de asalto militar. Leonardo devolvió el fuego. No tenía la puntería de Mario, pero tenía el odio de un hijo traicionado. Cada vez que apretaba el gatillo, veía la cara de su tía Ramona, veía las paredes descascaradas del asilo, veía los 40 años perdidos. Ortega, gritó una voz desde el megáfono exterior. Era el jefe de los mercenarios, un hombre con acento extranjero. No hagas esto difícil. Entrega a la mujer y podrás conservar tu torre de cristal. Ramona dice que aún puede ser útil como su heredero. No mueras por un fantasma. ¿Crees que Leonardo aceptará el trato para salvar su fortuna, o está dispuesto a perderlo todo por la justicia? La respuesta está en lo que está a punto de hacer con el sistema de gas de la clínica. Suscríbete para ver la explosión de la verdad. Leonardo no respondió con palabras. Se arrastró hasta la sala de calderas de la clínica. Sabía que el edificio estaba equipado con un sistema de supresión de incendios basado en gas halón, un gas que desplaza el oxígeno para apagar el fuego, pero que también puede asfixiar a cualquiera que no tenga una máscara. Abrió las válvulas manualmente. El gas empezó a silbar por los conductos. Mario, ¿tienes puesta la máscara?, preguntó por el intercomunicador. Afirmativo, Leo. ¿Qué vas a hacer? Voy a limpiar el aire, Mario. Voy a hacer que sientan lo que mi madre sintió en ese asilo, la falta de aire, la asfixia del olvido. Mientras los mercenarios entraban en el vestíbulo, el gas inundó la sala. Uno a uno, empezaron a caer, jadeando, desconcertados por un enemigo que no podían disparar. Leonardo aprovechó el caos para correr hacia el garaje subterráneo. Allí lo esperaba una camioneta todoterreno reforzada. Mario ya había instalado a Carmen en un soporte médico portátil dentro del vehículo. ¿A dónde ahora, jefe?, preguntó Mario mientras arrancaba el motor y embestía la puerta del garaje. Leonardo miró las coordenadas en su mano.
La tinta se había corrido un poco con el sudor y la sangre, pero los números eran claros. A la montaña, Mario. Al proyecto Necrópolis. Vamos a buscar a mi padre y vamos a quemar el jardín de rosas de Ramona. A medida que la camioneta se alejaba de la clínica en llamas, Leonardo vio por el espejo retrovisor que un helicóptero despegaba desde la mansión de Ramona. Su tía no se iba a quedar sentada esperando. Ella iba hacia el mismo lugar. El enfrentamiento final no sería en un juzgado, sino en la cima de una montaña llena de calaveras y oro. El camino hacia la montaña es sinuoso y está lleno de trampas. Carmen apenas respira y el helicóptero de Ramona está a solo minutos de distancia. Leonardo está a punto de descubrir que el proyecto Necrópolis no es solo una mina de oro, sino un experimento humano del que su padre fue el sujeto principal durante 4 décadas. La camioneta todoterreno rugía mientras devoraba las curvas cerradas de la Sierra Madre. A medida que ganaban altura, la temperatura descendía y la vegetación se volvía rala, espinosa, como si la tierra misma no quisiera que nadie subiera allí. Para Leonardo, cada kilómetro hacia arriba era un viaje al centro de una pesadilla que su padre había intentado ocultar. Leonardo miraba el monitor de Carmen en el asiento trasero. Su respiración era un hilo, pero sus ojos permanecían fijos en la ventana, viendo cómo las nubes quedaban por debajo de ellos. Ella no estaba mirando el paisaje, estaba reconociendo el camino hacia su carcelero. ¿Cuánto falta, Mario?, preguntó Leonardo, rompiendo el silencio que solo era interrumpido por el chirrido de la suspensión. Según las coordenadas, estamos a 10 kilómetros del punto ciego del satélite. Sí, Proyecto Necrópolis, existe, está camuflado bajo la roca o bajo tierra. No hay carreteras registradas aquí desde la década de los 80. Mario se mantenía extrañamente callado. Sus manos apretaban el volante con una fuerza innecesaria. Leonardo, agudo por naturaleza y ahora paranoico por necesidad, notó que su amigo no dejaba de mirar el espejo retrovisor, pero no para buscar a los perseguidores, sino como si esperara una señal. Mario, me has servido fielmente por 10 años, dijo Leonardo suavemente, sin apartar la vista del camino. Pero nunca te pregunté por qué un oficial de inteligencia con tu historial aceptó trabajar para un millonario caprichoso como yo. Mario tragó saliva. El sudor frío perleaba su frente a pesar de la calefacción al máximo. A veces la lealtad no se elige, Leo. Se impone por las deudas del pasado. Llegaron a un callejón sin salida, una pared de roca sólida que se elevaba 300 metros. Según el GPS, estaban justo encima de las coordenadas. Aquí no hay nada, Mario. Las coordenadas están mal, exclamó Leonardo, bajando de la camioneta con el arma en la mano. Carmen, desde su camilla portátil, levantó una mano débil y señaló una pequeña hendidura en la piedra, cubierta por años de musgo seco y líquenes. Leonardo se acercó y vio lo que parecía un antiguo panel de comunicaciones de la constructora Ortega. Estaba oxidado, pero el logo de las dos o entrelazadas aún era visible. Leonardo no usó un código. Usó su propia huella dactilar en un escáner biométrico que, milagrosamente, aún tenía energía. La montaña emitió un gemido metálico profundo. Una sección de la roca, movida por un mecanismo hidráulico silencioso, se deslizó hacia un lado, revelando un túnel iluminado por luces de emergencia de color ámbar. Entraron con la camioneta. El túnel desembocaba en una bóveda subterránea inmensa. No era una mina. Era un búnker de lujo, pero con la frialdad de una prisión. En las paredes, estantes de hierro sostenían lo que Carmen había mencionado, lingotes de un metal oscuro, marcado con el sello de las calaveras. No era oro común, era wolframio y otros metales estratégicos robados de las reservas de guerra, un tesoro ilegal que financiaba ejércitos en las sombras. Pero en el centro de la habitación, dentro de una jaula de cristal reforzado, había un hombre. Tenía el cabello largo y blanco, y estaba sentado frente a un escritorio lleno de planos de ciudades que no existían. «Papá», susurró Leonardo. Su voz se quebró como la de un niño. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran idénticos a los de Leonardo, pero cargados con el peso de 1000 siglos de soledad. «Leo, no deberías haber venido».
Ella sabía que tu amor por Carmen te traería aquí. Es la única llave que le faltaba para abrir la última puerta. ¿Quién es ella? ¿Acaso Ramona tiene un poder que va más allá de la familia Ortega? Prepárate, porque lo que Mario está a punto de hacer te dejará sin aliento. Suscríbete para ver cómo la lealtad se vende al mejor postor. En ese momento, se escuchó el clic de un arma siendo amartillada justo detrás de la nuca de Leonardo. Lo siento, jefe, dijo la voz de Mario. Ya no era la voz del amigo, era la voz del profesional que había sido activado. Tu tía tiene a mi hija. Me contactó hace 2 horas, cuando volaron la clínica. Ella sabía que vendrías aquí. Yo era el seguro por si lograbas escapar. Leonardo cerró los ojos. Había traído a su madre moribunda directamente a la trampa de su tía, guiado por su propio protector. De las sombras del túnel surgió la figura de Ramona, bajando de un ascensor privado, con un abrigo de piel blanca que contrastaba con la oscuridad del búnker. Detrás de ella, 2 mercenarios sostenían una tableta con un cronómetro en cuenta regresiva. Gracias, Mario. Tu deuda está saldada, dijo Ramona con una sonrisa triunfal. Ahora, Joaquín, firma el traspaso digital de los activos de Necrópolis, o verás cómo Leonardo y Carmen mueren en esta jaula mientras tú los observas. Joaquín Ortega se levantó con lentitud. Miró a su hijo con una tristeza infinita y luego a Ramona. Ramona, siempre fuiste impaciente. El proyecto Necrópolis no es una cuenta bancaria. Es un protocolo de autodestrucción. Si firmo, este búnker se convertirá en nuestra tumba en 10 minutos. ¿Estás lista para morir con tu tesoro? Ramona duda por un segundo. Mario tiene el dedo en el gatillo. Carmen está despertando de su letargo y Leonardo tiene un cuchillo oculto en su bota que Mario olvidó revisar. La montaña está a punto de colapsar y solo uno de los Ortega saldrá vivo de la necrópolis. El acero del arma de Mario se sentía como un trozo de hielo contra la nuca de Leonardo. En ese búnker, a cientos de metros bajo la superficie de la tierra, el silencio no era paz, era una sentencia de muerte. Leonardo sentía el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos, un ritmo acelerado que contrastaba con la calma gélida de su captor. ¿Cómo puede el hombre que te salvó la vida en la clínica ser el mismo que ahora está dispuesto a volarte la cabeza por una orden de la mujer que más odias? Baja el arma, Mario, susurró Leonardo, con una calma que sorprendió incluso a su tía Ramona. Tú no eres un asesino de sangre fría. Eres un soldado. Y los soldados tienen un código. Mi código es mi familia, Leo, respondió Mario con la voz quebrada. Tu tía tiene a mi hija en una habitación con un hombre que no tiene códigos. No me des razones para apretar el gatillo. Joaquín Ortega, desde su jaula de cristal, observaba la escena con una mirada que parecía atravesar el tiempo. No se veía asustado, se veía cansado, como alguien que ha cargado con el peso del mundo durante demasiado tiempo. Déjalo ir, Mario, dijo Joaquín con una autoridad que hizo que el mercenario flaqueara por un segundo. Tú no estás aquí por casualidad. Ramona te eligió hace 10 años para vigilar a Leonardo porque sabía quién era tu padre. Ella sabía que la culpa te mantendría atado a nosotros. Leonardo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, papá? El padre de Mario era mi socio en la constructora, reveló Joaquín, su voz resonando en las paredes de metal. Él descubrió el wolframio de las calaveras primero. Pero cuando se negó a venderlo al mercado negro, Ramona, ella se encargó de que su auto se saliera de la carretera. Ella mató al padre de Mario y me culpó a mí para que Mario, años después, buscara venganza, trabajando para ti, esperando el momento de destruirnos desde adentro. Mario palideció. El arma empezó a temblar en su mano. Miró a Ramona, quien permanecía impasible, con una sonrisa de suficiencia que confirmaba cada palabra de Joaquín. Es mentira, balbuceó Mario. Ella me dijo que tú diste la orden, Joaquín. Ella me dio las pruebas. Ramona fabrica pruebas como quien fabrica mentiras, Mario, intervino Leonardo, aprovechando la confusión para girarse lentamente. Mira sus ojos. No hay compasión. Si me matas a mí, ¿crees de verdad que dejará vivir a tu hija? Ella borra cabos sueltos.
Tú y tu hija son los cabos más sueltos de esta historia. Ramona soltó una carcajada seca que heló la sangre de todos. Basta de melodrama. Mario, dispara ahora o daré la orden por el teléfono. Tienes 5 segundos. De repente, un gemido agudo rompió la tensión. Carmen, que había estado casi inconsciente en la camilla portátil, se incorporó con una fuerza sobrenatural provocada por la adrenalina del terror. Sus ojos estaban fijos en Ramona. «¡Asesina!», gritó Carmen. Fue un grito que no parecía venir de una anciana debilitada, sino de la joven madre a la que le arrebataron todo en 1987. Carmen se lanzó sobre Ramona con las pocas fuerzas que le quedaban. En el caos, Mario bajó el arma, confundido por el estallido de violencia emocional. ¿Logrará Carmen, en su estado crítico, frenar a la mujer que la mantuvo dopada por 40 años? El destino de los Ortega pende de un hilo de seda. Suscríbete para ver el momento en que Leonardo toma la decisión más peligrosa de su vida. Leonardo no perdió el tiempo. Mientras los mercenarios de Ramona intentaban separar a Carmen de su jefa, él se lanzó sobre Mario, no para matarlo, sino para arrebatarle el arma. Forcejearon en el suelo del búnker, entre lingotes de metal ilegal y secretos de guerra. «Ayúdame a salvar a tu hija, Mario», rugió Leonardo mientras lo inmovilizaba. «Dime dónde la tienen». Mario, con lágrimas en los ojos, cedió. «En la casa de campo, cerca del asilo». «Ve, Leo. Yo los detendré aquí». Joaquín, viendo que el momento había llegado, golpeó un teclado oculto bajo su escritorio de cristal. Las luces del búnker cambiaron de ámbar a un rojo pulsante. Una sirena ensordecedora empezó a aullar desde las entrañas de la montaña. «El protocolo de autodestrucción está activo», gritó Joaquín. «Ramona, si quieres el oro, tendrás que llevártelo al infierno». Ramona, empujando a Carmen al suelo, sacó una pistola pequeña de su abrigo y apuntó directamente al corazón de su hermano. Pero antes de que pudiera disparar, el suelo del búnker se sacudió violentamente. No era una explosión externa, la montaña estaba empezando a colapsar sobre sí misma. Leonardo vio como una viga de acero caía entre él y sus padres. El búnker se desmorona. Leonardo tiene que elegir entre sacar a su madre, rescatar a su padre de la jaula o correr hacia la salida antes de que la montaña lo sepulte para siempre. Pero en medio del humo, ve a Mario ponerse en pie y apuntar a los mercenarios. ¿Podrá Leonardo salvar a su familia o el proyecto Necrópolis se convertirá en la tumba final de todos los Ortega? La tierra no solo vibraba, gemía. Era un sonido gutural, como si el gigante de piedra sobre el que estaban construidos los pecados de los Ortega hubiera decidido finalmente despertar para devorarlos a todos. El techo del búnker empezó a soltar una lluvia de polvo fino y fragmentos de roca que golpeaban el suelo con la fuerza de proyectiles. El aire, saturado de ozono y desesperación, se volvía cada vez más escaso mientras las luces rojas de emergencia bañaban la escena con el color de la sangre que estaba por derramarse. Leonardo se encontraba en el centro del caos, atrapado entre dos mundos. A su izquierda, su madre Carmen, recuperada del olvido pero al borde del colapso físico; a su derecha, su padre Joaquín, la leyenda que resultó ser un prisionero de su propia sangre. «Leo, vete», gritó Joaquín, golpeando el cristal de su celda mientras las grietas empezaban a trepar por las paredes. «Si no sales ahora, la necrópolis será tu tumba también». Leonardo no podía moverse. Sus pies estaban clavados al suelo por el peso de 40 años de mentiras. Vio a Ramona, quien en un arranque de locura intentaba cargar un maletín con lingotes mientras los escombros caían a su alrededor. Ella ya no era una mente maestra, era una carroñera muriendo por su botín. «No voy a dejarte aquí otra vez», rugió Leonardo, lanzándose contra la consola de mando para liberar a su padre. Golpe emocional, Joaquín lo miró con una calma que solo tienen los que ya han aceptado su destino. Con un movimiento rápido, activó un cierre manual desde adentro que bloqueó la puerta de su celda para siempre, pero que liberó los frenos del ascensor de carga donde estaba la camioneta con Carmen. «Cuida a tu madre, hijo. Ella es el único tesoro que vale la pena en esta montaña. Yo me quedo para asegurarme de que Ramona no salga nunca de aquí. Dile a Carmen
que siempre la escuché en el silencio. Mario, sangrando por una herida en la frente pero con los ojos claros por primera vez en años, se puso en pie. Tomó a Leonardo por el brazo con una fuerza de hierro. Escucha a tu padre, Leo. No hay tiempo. Si nos quedamos, la hija de mi sangre y la mujer de la tuya morirán. Tenemos que llegar a la casa de campo. Leonardo miró por última vez a su padre. Joaquín le hizo una señal con la mano, un gesto que hacían cuando Leonardo era pequeño y salían a navegar, viento en popa, hijo. Una explosión masiva en los generadores inferiores sacudió el búnker. Una viga de acero cayó, separando definitivamente a Leonardo de Joaquín. La última imagen que vio Leonardo fue a su tía Ramona gritando de rabia mientras el techo se desplomaba sobre sus lingotes de metal oscuro. Mario empujó a Leonardo dentro de la camioneta. Carmen estaba en el asiento trasero, agarrada a la estructura de la camilla, sus ojos fijos en la entrada del túnel que se cerraba. Mario pisó el acelerador a fondo. La camioneta saltó sobre los escombros mientras el túnel se contraía. Detrás de ellos, una bola de fuego naranja y negra los perseguía, alimentada por los depósitos de combustible del búnker. No mires atrás, Leo. Sujétate, gritó Mario mientras atravesaban la salida justo cuando la entrada de la montaña colapsaba en una nube de polvo y nieve que sepultó el proyecto Necrópolis para siempre. Pero no había tiempo para el duelo. El cronómetro de la traición seguía corriendo. Leonardo sacó su teléfono, que milagrosamente recuperó señal al salir de la montaña. Tenía un mensaje de voz de hace 10 minutos. Una voz ronca, la del jefe de los mercenarios: el tiempo se acaba, Ortega. La niña tiene hambre y nosotros tenemos poca paciencia. Ven a la casa de campo si quieres ver su sonrisa una última vez. ¿Llegará Leonardo a tiempo para salvar a una niña inocente después de haber visto morir a su padre en la montaña? La justicia tiene un precio muy alto. Suscríbete para ver cómo el millonario se convierte en la peor pesadilla de los mercenarios. Mientras descendían la montaña a una velocidad suicida, Leonardo empezó a dar órdenes. Ya no era el hombre que se escondía tras abogados. Mario, no vamos a entrar por la puerta principal. Ellos esperan que lleguemos destrozados. Pero no saben que tenemos el código de acceso de emergencia de las propiedades de Ramona. Esa casa de campo era su refugio de seguridad. Yo tengo las llaves digitales. ¿Y qué hay de Carmen?, preguntó Mario, esquivando un camión en la carretera secundaria. Ella se queda en el hospital del pueblo que está a 3 kilómetros. No puede seguir con nosotros. Mario, si no salimos de esta, quiero que sepas que te perdono. Lo hiciste por tu hija. Mario no dijo nada, pero sus lágrimas mojaron el volante. La lealtad se había reconstruido sobre las cenizas de la traición. Llegaron a los límites de la propiedad, una casona de piedra rodeada de árboles densos. El silencio era absoluto, pero las luces de la planta alta estaban encendidas. Leonardo revisó su arma. Tenía solo 2 cargadores y un plan que dependía de que los mercenarios no supieran que la montaña había caído. Leonardo se acercó a la ventana trasera. Vio a la hija de Mario, una pequeña de apenas 6 años, sentada en una silla mientras un hombre armado jugaba con un cuchillo frente a ella. Pero lo que Leonardo no vio fue al francotirador que, desde el tejado del granero, ya tenía la mira láser puesta exactamente en el centro de su pecho. El dedo del francotirador se tensa sobre el gatillo. Mario está rodeando la casa por el otro flanco sin saber que camina hacia una trampa. Y dentro de la casa, el mercenario está a punto de recibir una llamada que le confirmará que Ramona ha muerto y que ya no hay razón para mantener a nadie con vida. El aire en los alrededores de la casa de campo estaba tan inmóvil que Leonardo podía escuchar su propia respiración chocando contra el cuello de su camisa. No sabía que a 300 metros de distancia, un francotirador llamado el Cuervo ajustaba el dial de su mira telescópica. El punto láser, invisible a simple vista pero letal, bailaba sobre el pecho de Leonardo, buscando el espacio exacto entre 2 latidos para silenciar la historia de los Ortega para siempre. Leonardo estaba a un segundo de morir, pero lo que el francotirador no sabía era que el millonario no había venido solo con un arma, sino con toda la infraestructura de satélites de su corporación a su servicio.
Blanco localizado, susurró el francotirador por su radio. Permiso para ejecutar. Espera, respondió la voz del jefe de los mercenarios desde adentro. Ramona no contesta. Si ella cayó en la montaña, Ortega es nuestra única moneda de cambio para salir del país. No dispares, todavía. Leonardo, ignorando que estuvo a punto de ser una mancha en el pasto, se arrastró hasta la caja de fusibles externa de la propiedad. Sacó un dispositivo del tamaño de un teléfono, un llame de grado militar diseñado por su departamento de I&D. Mario, ¿me recibes?, susurró por el micrófono oculto en su mandíbula. Fuerte y claro, Leo. Estoy en posición tras el granero. Veo al tirador en el tejado. Si me das la señal, lo neutralizo. No todavía. Vamos a cegarlos primero. A la de 3, la casa entrará en la edad de piedra. Leonardo activó el dispositivo. En un instante, todas las luces de la mansión se apagaron. Pero no fue un simple apagón, el pulso electromagnético quemó los circuitos de las radios de los mercenarios y anuló sus visores nocturnos. Dentro de la casa, el terror se apoderó de los captores. La niña, la hija de Mario, soltó un grito de miedo al quedar en la oscuridad total. Ese grito fue el detonante. Leonardo ya no era un empresario, era un animal herido defendiendo lo poco que le quedaba de familia. Leonardo rompió el cristal de la cocina y entró como una sombra. Usando sus propios lentes de visión térmica, una tecnología que los mercenarios no esperaban que un civil tuviera, veía los cuerpos de sus enemigos como manchas de calor naranja en un mundo azul. Es Ortega. Está adentro, gritó uno de los hombres antes de que Leonardo lo derribara con la culata de su arma. Leonardo subió las escaleras de 2 en 2. En la habitación principal, el jefe de los mercenarios tenía a la pequeña Sofía abrazada, usándola como escudo humano. El hombre estaba sudando, su radio solo emitía estática y sabía que el helicóptero de Ramona nunca llegaría. Aléjate, Ortega. Sé que estás ahí, gritó el hombre al vacío de la habitación oscura. Si das un paso más, la niña no llega a su próximo cumpleaños. Leonardo se detuvo. Se quitó los lentes térmicos. Sabía que en este momento, la tecnología no serviría de nada. Necesitaba la voz de la verdad. Ramona está muerta, dijo Leonardo con una voz que parecía venir de la ultratumba. La montaña se la tragó con todo su oro. Ya no hay nadie que te pague, ni nadie que te proteja. Pero si sueltas a la niña, te daré algo mejor que el dinero de Ramona, te daré la oportunidad de salir de aquí con vida. El mercenario soltó una carcajada nerviosa que se convirtió en un acceso de tos. ¿Crees que Ramona era la jefa? Pobre imbécil. Ella solo era la administradora. El verdadero dueño de las calaveras está viendo esto ahora mismo. Él tiene ojos en cada rascacielos de la ciudad. Si te entrego a la niña, él me matará antes de que llegue a la frontera. Leonardo frunció el ceño. ¿De quién hablas? Pregúntale al hombre que te crió después de que Ramona te llevó a casa. Pregúntale al licenciado Valenzuela por qué siempre estuvo presente en cada auditoría de la empresa. ¿Es posible que el mentor de Leonardo, el anciano abogado que supuestamente lo ayudaba, sea el verdadero cerebro tras el sufrimiento de sus padres? Suscríbete ahora para descubrir la traición definitiva que hará que Leonardo pierda la fe en todo. Mientras el mercenario hablaba, Mario apareció por la ventana trasera del balcón, deslizándose como un fantasma. Con un movimiento preciso, disparó un dardo tranquilizante al cuello del captor. El hombre cayó como un fardo de ropa vieja, soltando a la pequeña Sofía. Mario corrió hacia su hija y la estrechó en un abrazo que pareció detener el tiempo. Leonardo se quedó de pie, mirando al mercenario inconsciente. Las palabras Valenzuela resonaban en su cabeza como una campana fúnebre. Leonardo registró los bolsillos del mercenario y encontró un teléfono satelital que aún funcionaba. Tenía una sola llamada grabada de hacía pocos minutos. Al darle play, no escuchó la voz de Ramona, sino una voz masculina, refinada y anciana. Si el búnker cae, elimina a los testigos. No podemos permitir que el apellido Ortega sobreviva a esta noche.
Yo me encargaré de que la policía declare a Leonardo como el autor de la masacre. El imperio ahora es mío. Era la voz de Valenzuela. El hombre que le enseñó a Leonardo a leer contratos era el mismo que había redactado la sentencia de muerte de su familia. De repente, el teléfono de Leonardo recibió una notificación de la clínica donde Carmen estaba refugiada. El mensaje decía, traslado de urgencia autorizado por el tutor legal, licenciado Valenzuela. Leonardo sintió un vacío en el estómago. Mientras él rescataba a la hija de Mario, el verdadero enemigo se estaba llevando a su madre directamente a la boca del lobo. Leonardo ha salvado a la niña, pero ha perdido la pieza más importante del tablero. Valenzuela tiene a Carmen y tiene el control legal de toda la fortuna Ortega. La guerra ya no es en la montaña, ni en una casa de campo. El campo de batalla final es el lugar donde todo empezó, la sede de la Corporación Ortega, donde la verdad será revelada o enterrada para siempre bajo $1.000.000. Hay un tipo de silencio que solo conocen aquellos que lo han perdido todo en un segundo. Leonardo Ortega estaba sentado en el asiento del conductor de su camioneta blindada, frente a la casa de campo, viendo cómo el sol empezaba a teñir el horizonte con un naranja violento. Había rescatado a la hija de Mario, sí. Había sobrevivido al colapso de una montaña. Pero mientras sostenía el teléfono con el mensaje del traslado de su madre, comprendió que había estado jugando al ajedrez contra el hombre que le enseñó a mover las piezas. Valenzuela. El licenciado Valenzuela no era solo el abogado de la familia, era el guardián de las mentiras. Durante 40 años, ese anciano de modales refinados y voz paternal había sido el arquitecto de la jaula de cristal en la que Leonardo vivía. Leo, tenemos que irnos, dijo Mario, acomodando a su hija en el asiento trasero, envuelta en una manta. Si Valenzuela tiene a tu madre, la llevará al edificio corporativo. Es el único lugar con el nivel de seguridad y el equipo médico necesario para mantenerla viva o para hacerla desaparecer legalmente. No la llevará a un hospital, Mario, respondió Leonardo, y su voz sonaba como el metal chocando contra el hielo. La llevará al piso 50. Mi oficina. Su santuario. Él cree que porque es mi tutor legal puede firmar mi sentencia de muerte. Pero se olvidó de una cosa, yo construí ese edificio, y yo sé dónde están enterrados los cables. Leonardo no perdió tiempo llorando la traición. Su mente, forjada en la presión de mercados bursátiles y negociaciones hostiles, se activó en modo de combate total. Llamó a su jefa de seguridad interna, una mujer llamada Elena, la única que no respondía a la junta directiva, sino directamente a él. Elena, escucha bien. Valenzuela va hacia la torre con mi madre. Ha falsificado documentos de tutela. Quiero que bloquees todos los ascensores principales. Corta el acceso biométrico de la junta directiva. Solo deja activo el protocolo 0. Señor Ortega, el protocolo 0 bloquea todo el edificio. Nadie entra, nadie sale. Es un suicidio corporativo, las acciones caerán a la mitad en una hora. Que caigan a 0, Elena. Prefiero ser un pordiosero con madre que un billonario huérfano de nuevo. Hazlo ahora. La camioneta de Leonardo llegó a la base de la Torre Ortega. El edificio, un obelisco de vidrio negro que se alzaba hacia el cielo, parecía ahora una fortaleza inexpugnable. Las luces de emergencia parpadeaban en la entrada. El caos ya había empezado. Golpe emocional, Leonardo vio la ambulancia de Valenzuela estacionada en la zona de carga. Vio a los camilleros subiendo a Carmen bajo la supervisión de hombres trajeados que no eran médicos, sino guardias privados del bufete de Valenzuela. Mario, quédate con tu hija. Llama a la policía, pero no a la local. Llama a tus contactos en la federal. Diles que hay un secuestro en curso y un fraude de seguridad nacional, ordenó Leonardo mientras bajaba del vehículo, cargando un maletín con herramientas de hackeo que guardaba para emergencias de espionaje industrial. Leonardo no entró por la recepción. Se dirigió al muelle de descarga de basura, el único punto ciego que él mismo había diseñado para poder salir del edificio sin ser visto por los paparazzi. Entró por los ductos de ventilación del cuarto de máquinas. El calor era sofocante y el ruido de las turbinas le impedía escuchar sus propios pensamientos.
Mientras escalaba por la escalera de mantenimiento hacia el piso 50, su teléfono vibró. Era una videollamada de Valenzuela. Leonardo se detuvo en una plataforma de rejilla metálica, a 30 pisos de altura, y contestó. La imagen mostraba su propia oficina. Valenzuela estaba sentado en el escritorio de Leonardo, con Carmen en una camilla de hospital justo al lado, conectada a un respirador portátil. El anciano se veía tranquilo, casi triste. Leonardo, hijo, siempre fuiste demasiado impetuoso. Como tu padre. Joaquín nunca entendió que el mundo no pertenece a los visionarios, sino a los que administran los secretos. He cuidado de ti, te he hecho el hombre más rico del país. ¿Por qué tenías que buscar lo que estaba bajo la tierra? ¿Cuidarme? La mantuviste drogada en un asilo de mala muerte, rugió Leonardo, cuya voz rebotaba en el hueco del ascensor. Era necesario, suspiró Valenzuela. Tu madre sabía demasiado sobre el origen de la constructora. Ella sabía que el capital inicial no vino de préstamos bancarios, sino del tesoro de guerra que tu abuelo enterró en la montaña. Si esa verdad salía a la luz, la corporación Ortega habría sido confiscada por el gobierno internacional. Yo no solo protegía el secreto de Ramona, protegía tu futuro, Leonardo. ¿Es posible que Valenzuela, en su mente retorcida, crea que es el héroe de esta historia? ¿Y si la fortuna de Leonardo es realmente ilegal desde su origen? Suscríbete para ver el choque final entre el mentor corrupto y el heredero que está dispuesto a quemarlo todo por la verdad. Leonardo llegó al piso 50 por la salida de incendios. El pasillo estaba en silencio, iluminado solo por las luces rojas de emergencia. 2 guardias de Valenzuela estaban frente a la puerta de roble de su oficina. Leonardo no dudó. Usó una granada de aturdimiento que Mario le había dado. El estallido de luz y sonido fue ensordecedor. Antes de que los guardias recuperaran la vista, Leonardo ya estaba sobre ellos. No usó un arma de fuego, usó la fuerza bruta de alguien que ha acumulado rabia durante décadas. Entró en la oficina con la respiración entrecortada y la mirada fija en Valenzuela. Suelta a mi madre, ahora, dijo Leonardo, apuntando al abogado con un pulso de acero. Valenzuela ni siquiera se inmutó. Tenía un dispositivo en la mano con un solo botón rojo. Si das un paso más, la dosis de potasio en el goteo de tu madre se triplicará. Ella morirá en 10 segundos y no habrá rastro de veneno, solo un paro cardíaco, por su estado débil. Siéntate, Leonardo. Vamos a firmar los papeles de tu renuncia voluntaria. Leonardo se detuvo en seco. Pero entonces, Carmen, que parecía estar inconsciente, abrió los ojos y tomó la mano de Valenzuela con una fuerza inesperada. No para pedir ayuda, sino para mostrarle algo que tenía escondido bajo la sábana, un pequeño dispositivo de grabación digital que Leonardo le había puesto en la muñeca antes del rescate en la montaña. Ya es tarde, Valenzuela, susurró Carmen con una voz que, aunque débil, sonaba a victoria. Toda nuestra conversación está siendo transmitida en vivo a los servidores de la prensa nacional. El mundo ya sabe quién eres. Valenzuela palideció. Miró la pantalla de la computadora en el escritorio y vio cómo los números de las acciones de la corporación Ortega caían en picada, pero también vio cómo las patrullas de la Policía Federal rodeaban el edificio en las cámaras de seguridad. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había perdido el imperio, sino que había subestimado la voluntad de una madre. Valenzuela está acorralado. La policía está subiendo. Pero el abogado tiene una última carta bajo la manga, una revelación sobre quién fue realmente el que causó el accidente en 1987, y no fue Ramona, ni fue él. Fue alguien que Leonardo aún considera un aliado. La oficina de Leonardo, una vez símbolo de su dominio sobre el mundo, se había convertido en una pecera de cristal donde los secretos flotaban como tiburones. Valenzuela, el hombre que Leonardo veía como una figura paterna, estaba allí, sentado frente a la evidencia de su propia caída. Pero en lugar de mostrar pánico, el anciano abogado comenzó a reír. No era una risa de locura, sino la risa de alguien que sabe algo que tú ignoras por completo. ¿Crees que esta grabación me destruye, Leonardo?, dijo Valenzuela, limpiándose una lágrima de los ojos con un pañuelo de seda. Solo estás rascando la superficie.
Si yo caigo, arrastraré conmigo a la persona que amas después de tu madre. Alguien que ha estado a tu lado, alimentándote de información, solo para llevarte a este momento exacto. Leonardo sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, a las paredes de su oficina, a los monitores. La seguridad de que el mundo estaba de su lado empezó a resquebrajarse. Dime el nombre, exigió Leonardo, apretando el arma. Dime quién es el tercer socio. Valenzuela se inclinó hacia adelante, su sombra proyectándose larga sobre el escritorio de caoba. ¿Recuerdas el accidente de 1987, verdad? Siempre te dijeron que fue un error mecánico. Pero no fue un error. Alguien cortó los frenos desde adentro. Alguien que vivía en tu casa. Alguien que no era Ramona, ni yo. Alguien que quería la fortuna Ortega para financiar su propia carrera política. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Pero no era la policía. Era Sofía, la secretaria de confianza de Leonardo, la mujer que conocía cada uno de sus movimientos, cada una de sus llamadas. Pero no venía sola, traía consigo un maletín que Leonardo reconoció de inmediato, el maletín de archivos clasificados de la junta directiva. Leonardo se quedó mudo. Sofía, la mujer eficiente, la que siempre tenía el café listo y la agenda organizada, lo miraba con una frialdad que nunca antes había visto. Lo siento, jefe, dijo Sofía, dejando el maletín sobre la mesa. Pero Valenzuela tiene razón. La lealtad es un lujo que los que venimos de abajo no podemos permitirnos. Mi padre era el chofer que murió en ese accidente junto a tus padres. Y durante años, esperé el momento en que tú mismo destruyeras el imperio Ortega para que yo pudiera recoger las cenizas. Leonardo comprendió la magnitud del engaño. Sofía no era solo una empleada, era el caballo de Troya que Valenzuela y Ramona habían usado para vigilarlo desde el primer día. Ella había filtrado el mensaje de la clínica, ella había guiado a Mario hacia la trampa. Sofía sacó un documento del maletín. Era una lista de nombres. No eran nombres de empresas, sino de senadores, gobernadores y jueces que habían recibido sobornos del proyecto Necrópolis durante décadas. Si esta grabación sale a la luz, Leonardo, no solo cae Valenzuela. Cae todo el sistema. Y adivina a quién culparán por los sobornos, a ti. Tu firma está en cada transferencia digital que yo misma realicé usando tus códigos de acceso mientras tú estabas en juntas de caridad. Leonardo miró a Carmen, quien seguía conectada al respirador. Su madre lo miraba con ojos llenos de una tristeza infinita. Ella lo sabía. Sabía que la red era demasiado grande para ser cortada con un solo video. ¿Puede Leonardo sobrevivir a una traición triple? Su mentor, su tía y ahora su mano derecha están en su contra. Suscríbete ahora para ver cómo la mujer que estuvo 40 años en silencio está a punto de dar la jugada final. De repente, Carmen hizo algo que nadie esperaba. Se arrancó la mascarilla de oxígeno con un movimiento brusco. Su rostro se puso rojo, pero su voz salió clara y fuerte por primera vez en toda la historia. Sofía, te equivocas. Tu padre no murió por orden de Joaquín. Tu padre murió intentando salvarnos. Él fue quien me dio el mapa antes de que el auto cayera al abismo. Tú has estado trabajando para los asesinos de tu propio padre, creyendo que te estabas vengando de nosotros. Sofía retrocedió, su rostro palideciendo hasta volverse de papel. No. Eso es mentira. Valenzuela me mostró los registros. Valenzuela te mostró lo que quería que vieras, rugió Leonardo, aprovechando el shock de la mujer. Míralo. Mira cómo se ríe de ti ahora. Eres solo una herramienta que él va a descartar en cuanto la policía cruce esa puerta. Valenzuela intentó alcanzar el botón rojo de nuevo, pero Leonardo fue más rápido. De un golpe, lanzó el dispositivo al otro lado de la habitación. En ese instante, las alarmas de la torre empezaron a sonar con un tono diferente. No era el protocolo 0. Era el protocolo de emergencia por amenaza de bomba. Mario entró por la radio, su voz llena de pánico: Leo, sal de ahí. Valenzuela no vino solo a negociar. Ha minado los soportes del piso 50.
Si él no sale con los papeles firmados, va a volar todo el piso contigo y tu madre adentro. Leonardo miró a Valenzuela. El viejo abogado tenía una sonrisa triunfal. Si no puedo tener el imperio, nadie lo tendrá, Leonardo. Nos iremos todos como una verdadera familia, entre llamas y gloria. El reloj en el panel de control marca 120 segundos. Leonardo tiene a su madre debilitada, a una secretaria traidora en estado de shock y a un mentor suicida frente a él. ¿Logrará salir de la torre antes de que se convierta en una antorcha de cristal o el secreto de las calaveras morirá finalmente con el último de los Ortega? 120 segundos. Para un corredor de bolsa, es el tiempo necesario para ganar o perder una fortuna. Para un cirujano, es el margen entre la vida y la muerte. Para Leonardo Ortega, sentado en el centro de su imperio de cristal mientras las alarmas de bomba desgarraban el aire, esos 120 segundos eran la suma de 40 años de mentiras pesando sobre su pecho. El cronómetro en la pared de la oficina, integrado en el sistema de seguridad que él mismo financió, parpadeaba en un rojo incandescente. ¿Cómo podía la tecnología ser tan cruelmente indiferente al destino humano? Valenzuela permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad que ayudó a construir y que ahora estaba dispuesto a destruir. Leonardo miró a su madre, Carmen, cuyos ojos reflejaban no el miedo, sino una paz absoluta. Ella ya había estado muerta para el mundo durante décadas, no le temía al final, le temía a que su hijo no lograra escapar de la sombra. Sofía, la secretaria que hasta hace un minuto era la cómplice del enemigo, se derrumbó sobre sus rodillas. Las palabras de Carmen sobre la verdad de su padre habían perforado su armadura de odio. Miró sus manos, las manos que habían digitado las órdenes de transferencia que incriminaban a Leonardo, y vio en ellas la sangre de su propio progenitor. ¿Qué he hecho?, susurró Sofía, su voz apenas audible entre las sirenas. Levántate, Sofía, gritó Leonardo, agarrándola por los hombros. Si quieres redimirte, este es el momento. Necesito los códigos de anulación manual de los ascensores de servicio. Valenzuela bloqueó el sistema central. Sofía miró a Valenzuela. El anciano la observaba con desprecio, como si fuera una herramienta defectuosa. Ella se secó las lágrimas con un gesto de rabia y corrió hacia la terminal secundaria. Sus dedos volaron sobre el teclado con la misma precisión que usó para traicionar, pero esta vez, para salvar. Mientras Sofía luchaba contra el software de encriptación de Valenzuela, Leonardo se abalanzó sobre el abogado. No buscaba el detonador, que ya estaba activo, sino la llave física que permitía el descenso manual del helipuerto privado. Valenzuela, a pesar de su edad, se defendió con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. Forcejearon sobre el escritorio de mármol. Documentos que valían millones volaron por el aire como hojas secas en una tormenta. Es inútil, Leonardo, jadeó Valenzuela. He configurado el servidor para que, tras la explosión, todos tus correos electrónicos envíen las pruebas de los sobornos a la Interpol. Serás recordado como el mayor criminal financiero de la historia. Que me recuerden como quieran, rugió Leonardo, logrando derribar al anciano. Pero mi madre vivirá para decir la verdad. Lo tengo, gritó Sofía. Un estruendo metálico resonó en el pasillo, el ascensor de carga, el único con blindaje térmico, se había desbloqueado. Leonardo cargó a Carmen en sus brazos. La fragilidad de su madre le dio una fuerza que no sabía que poseía. Corrieron hacia el pasillo mientras el humo empezaba a filtrarse por los ductos de ventilación. Valenzuela se quedó atrás, riendo en la penumbra de la oficina, esperando su propio final entre las llamas que él mismo encendió. Al llegar al ascensor, Leonardo metió a Carmen y a Sofía. Pero justo cuando las puertas se cerraban, un cable de acero se soltó con un chasquido aterrador. El ascensor se sacudió violentamente, quedando trabado entre el piso 50 y el 49. ¿Logrará Leonardo sacar a su madre de una caja metálica suspendida sobre un abismo de fuego? El tiempo se ha agotado. Suscríbete ahora para ver el acto heroico que nadie esperaba de la mujer que casi lo destruye todo. El contrapeso está cediendo, dijo Sofía, mirando por la escotilla del techo del ascensor. Si alguien no sale y libera la polea manualmente desde el piso 50,
el cable principal se cortará por la fricción y caerán al sótano en caída libre. Leonardo intentó subir, pero Sofía lo empujó de vuelta. Tú tienes que cuidar a tu madre, Leo. Tú eres un Ortega. Yo soy la hija del hombre que murió por ustedes. Permíteme terminar lo que mi padre empezó. Sofía escaló por la abertura con una agilidad desesperada. Leonardo la vio desaparecer en el humo. Segundos después, se escuchó el sonido de un hacha golpeando metal y un grito de esfuerzo puro. El ascensor dio un salto y empezó a descender suavemente. Leonardo miró hacia arriba a través de la rejilla. Vio a Sofía por un segundo, parada en el borde del abismo, saludando con la mano mientras las primeras llamas del piso 50 envolvían la cabina de control. Llegaron al piso justo cuando el suelo tembló con una fuerza sísmica. Una explosión ensordecedora destrozó los cristales de la base de la torre. Leonardo salió corriendo a la calle, cargando a Carmen, mientras trozos de vidrio caían como lluvia de diamantes negros a su alrededor. Leonardo se giró y vio la parte superior de su torre envuelta en una bola de fuego naranja. El piso 50 ya no existía. Pero en medio del caos, vio a un hombre parado en la acera de enfrente, observando el incendio con una calma aterradora. El hombre bajó su teléfono y le hizo una señal a un grupo de agentes que no vestían el uniforme de la Policía Federal, sino el de la Unidad de Delitos Internacionales. Leonardo ha sobrevivido a la explosión, pero la pesadilla legal acaba de comenzar. Valenzuela y Sofía han desaparecido entre las llamas, pero el servidor que mencionaba el abogado ya ha enviado la información. Leonardo está rodeado por agentes que no vienen a ayudarlo, sino a arrestarlo por los crímenes de 3 generaciones. ¿Podrá Carmen hablar a tiempo para salvar a su hijo o el nombre de los Ortega morirá en una celda? Las luces de la ciudad ya no brillaban para Leonardo Ortega. El reflejo del fuego de su propia torre aún ardía en sus pupilas cuando sintió el frío del acero de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. El mundo, ese mismo mundo que lo había idolatrado como el genio de las finanzas, ahora lo observaba con el morbo de quien presencia la caída de un titán. ¿Cómo es posible que en menos de 24 horas un hombre pase de tenerlo todo a ser el enemigo público número 1? Leonardo estaba en una furgoneta blindada, rodeado de agentes federales, mientras veía por la ventanilla cómo se llevaban a su madre en una ambulancia custodiada. No pueden hacer esto, dijo Leonardo, su voz resonando en el pequeño cubículo de metal. Tienen las pruebas de Valenzuela, él fue quien orquestó todo. Señor Ortega, respondió el agente al mando, un hombre de rostro impasible llamado Miller. El servidor de su oficina envió transferencias a paraísos fiscales y sobornos a nombres de políticos de alto nivel, y todas tienen su huella digital y su clave biométrica. Para la ley, Valenzuela era su abogado. Usted era el cerebro. Leonardo fue trasladado a una unidad de alta seguridad. No hubo llamadas, no hubo abogados de lujo. Valenzuela se había asegurado de congelar todas sus cuentas antes del accidente. Estaba solo en una celda de 3x3, enfrentando una cadena perpetua por crímenes que su familia cometió antes de que él tuviera uso de razón. En su mente, Leonardo solo podía ver a Carmen. Si ella no hablaba, si ella no podía testificar, él sería el chivo expiatorio de una red de corrupción que abarcaba décadas. Pero su madre estaba en un hospital, bajo el efecto de años de sedación química y el trauma de la explosión. Mientras tanto, en el hospital central, Carmen Ortega abrió los ojos. Miller, el agente federal, estaba sentado a los pies de su cama. Señora Ortega, sé que ha pasado por mucho. Pero su hijo está a punto de pasar el resto de su vida en prisión. Necesitamos algo más que su testimonio. Necesitamos una prueba física que desmienta los registros digitales de Valenzuela. Carmen respiró hondo. El dolor en sus pulmones era intenso, pero su mente estaba más clara que nunca. Valenzuela era meticuloso, pero era arrogante, susurró ella. Él creía que yo estaba perdida en mi propia mente. Por eso me dejó guardar lo único que podía destruirlo. Está en el asilo. En el lugar donde me enterraron viva. Miller, dudoso pero sin más opciones, llevó a Carmen de regreso al asilo bajo un operativo secreto. El edificio estaba ahora precintado por la policía, un lugar de sombras y ecos de gritos silenciados.
Caminaron por el pasillo de la habitación 12. Carmen se detuvo frente a la pared descascarada detrás de su antigua cama. Busquen detrás del panel de la ventilación, ordenó. Un oficial retiró la rejilla oxidada. No había dinero, ni joyas. Había un pequeño cuaderno de cuero viejo y una grabadora de cinta magnética de finales de los años 80. Mi esposo, Joaquín, sabía que Valenzuela lo traicionaría, explicó Carmen con lágrimas en los ojos. Antes del accidente, él grabó una confesión completa sobre el proyecto Necrópolis y cómo Valenzuela y Ramona lo estaban chantajeando. Me lo dio a mí para que lo escondiera. Durante 40 años, dormí con ese cuaderno bajo mi almohada y cuando me movieron de habitación, logré ocultarlo aquí. ¿Será suficiente una cinta de hace 40 años para salvar a Leonardo en un mundo dominado por pruebas digitales fabricadas? El sistema está amañado. Suscríbete para ver cómo la verdad de una madre se enfrenta a la mentira de un imperio. La cinta fue llevada al laboratorio de la fiscalía. Mientras tanto, en la cárcel, Leonardo recibía una visita inesperada. A través del cristal, vio a Mario. El exoficial se veía demacrado, pero sus ojos brillaban con esperanza. Leo, Carmen lo encontró. El mapa de las calaveras no era solo geográfico, era un registro de huellas de audio. Tu padre grabó a Valenzuela admitiendo que él cortó los frenos del auto en 1987 para quedarse con la constructora. Pero Valenzuela no estaba muerto. Había escapado por un túnel secreto de la torre antes de la explosión y ahora estaba en una mansión en un país sin extradición, moviendo sus hilos. No importa la cinta, dijo Valenzuela a través de un comunicado emitido por sus testaferros. Es tecnología antigua, fácilmente manipulable. Leonardo Ortega es el dueño de la firma y él debe pagar. La opinión pública estaba dividida. Las redes sociales ardían. Unos veían a Leonardo como una víctima, otros como un villano que usaba a su madre enferma para escapar de la justicia. Carmen, sentada en la sala de interrogatorios de la fiscalía, pidió hablar una última vez con Miller. Hay algo más en ese cuaderno que nadie ha leído. En la última página, Joaquín escribió un nombre. El nombre de la persona que realmente financió la fuga de Valenzuela y que hoy ocupa un asiento en el tribunal que juzgará a mi hijo. Miller abrió el cuaderno. Al leer el nombre, su rostro se desencajó. Miró hacia la puerta de la sala, donde el juez principal del caso acababa de entrar para supervisar la audiencia preliminar. El juez le sonrió a Carmen, una sonrisa fría que Carmen reconoció de inmediato, era el socio de golf de Valenzuela. Leonardo entra a la corte encadenado. Carmen intenta gritar, pero los guardias la detienen. El juez que debe decidir su libertad es el mismo que ayudó a asesinar a su padre. ¿Es este el fin de los Ortega o Leonardo tiene un último as bajo la manga para derribar a todo el sistema judicial corrupto? La sala del tribunal olía a madera vieja y a una corrupción aún más antigua. Leonardo Ortega entró caminando con el peso de las cadenas, pero con la frente en alto. A su lado, el juez Riva, el socio secreto de Valenzuela, golpeaba el mazo con una autoridad que ocultaba un miedo podrido. El mundo entero observaba a través de las cámaras, era el juicio del siglo, el momento en que un imperio caería o se alzaría de entre las cenizas. Leonardo miró a su madre, sentada en la primera fila. Ella no lloraba. Sus ojos eran dos pozos de determinación. Ella sabía que no estaban allí para defenderse, sino para atacar al corazón mismo del sistema que los había destruido. Señor Ortega, dijo el juez Riva con una voz meliflua, las pruebas digitales en su contra son abrumadoras. ¿Tiene algo que decir antes de que dicte la sentencia de cadena perpetua? Leonardo se acercó al micrófono. No miró al juez, miró directamente a la cámara de televisión que transmitía en vivo a millones de personas. Usted habla de pruebas digitales, su señoría. Pero en un mundo de bits y bytes, la gente olvida que la verdad tiene un peso físico. Usted cree que el licenciado Valenzuela me dejó solo. Pero la verdad es que él nunca se fue. Él está en esta sala ahora mismo, no físicamente, sino a través de su dinero. Leonardo sacó un pequeño chip de datos de su bolsillo, el cual había pasado desapercibido durante su arresto gracias a una técnica de distracción que Mario le enseñó.
Este chip contiene la lista de transferencias en tiempo real de las últimas 24 horas. Mientras yo estaba en una celda, alguien ha estado moviendo fondos desde las cuentas congeladas de la Corporación Ortega hacia una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de la esposa de este tribunal. El silencio en la sala fue absoluto. El juez Riva palideció, su mazo quedó suspendido en el aire. Eso es una difamación. Guardias, retiren al acusado, gritó el juez con desesperación. Pero los guardias no se movieron. De la parte trasera de la sala, Mellor, el agente federal, entró con un equipo de la Unidad de Asuntos Internos. Juez Riva, queda usted suspendido. Tenemos la confirmación bancaria. El sistema que Valenzuela construyó se ha vuelto en su contra, anunció Mellor. Carmen se puso en pie. Sin necesidad de micrófono, su voz llenó cada rincón del juzgado. Durante 40 años, me llamaron loca. Me ocultaron bajo capas de drogas para que mi verdad no manchara sus nombres. Pero aquí estoy. Soy Carmen Ortega, la esposa del hombre que ustedes asesinaron, y hoy vengo a reclamar no mi dinero, sino la dignidad de mi hijo. Carmen entregó el cuaderno de Joaquín al fiscal general. En la última página, no solo estaba el nombre del juez, sino la ubicación exacta del refugio donde Valenzuela se escondía. El abogado no estaba en otro país, estaba en una propiedad privada de la familia Riva a pocos kilómetros de la ciudad. En una operación simultánea transmitida en las noticias, vimos a Mario liderando el asalto a la mansión de los Riva. Valenzuela fue encontrado en un sótano, rodeado de maletines y servidores. Intentó huir, pero esta vez no había túneles secretos. El hombre que jugaba a ser Dios terminó siendo arrastrado por el fango, esposado y humillado frente a las cámaras que tanto amaba manipular. ¿Qué pasa con un hombre que lo pierde todo y lo recupera en un solo día? El final de esta historia te enseñará que la verdadera riqueza no está en las bóvedas, sino en la sangre. Suscríbete para el epílogo más emotivo de Historias Castillo. Un mes después, Leonardo Ortega regresó a la sede de su empresa. La torre aún estaba en reconstrucción, cubierta por andamios que parecían cicatrices en proceso de curación. Pero ya no era la Corporación Ortega, el nuevo letrero rezaba, Fundación Carmen y Joaquín. Leonardo ya no vestía trajes de 3 piezas. Llevaba una camisa sencilla y una sonrisa real. A su lado, Mario, ahora jefe oficial de seguridad de la fundación, lo acompañaba. Sofía, que milagrosamente sobrevivió a la explosión con heridas que ahora portaba como medallas de honor, regresó a su puesto, pero esta vez como socia igualitaria. Leonardo llevó a Carmen de regreso a la montaña. El proyecto Necrópolis era ahora un santuario natural, cerrado para siempre. Allí, frente a un monumento sencillo dedicado a Joaquín, Carmen soltó un puñado de flores blancas. «Lo logramos, Joaquín», susurró ella al viento. «Nuestro hijo es libre. Y tu nombre vuelve a brillar bajo el sol». Leonardo abrazó a su madre mientras observaban el atardecer. Había aprendido que el éxito no se mide en rascacielos, sino en la capacidad de mirar a los ojos a quienes amas sin tener secretos que ocultar. La fortuna de las calaveras fue donada íntegramente a las víctimas de la red de Valenzuela, y por primera vez en su vida, Leonardo Ortega durmió en paz. La historia de Leonardo nos recuerda que ninguna montaña es lo suficientemente alta para ocultar la verdad, y ningún asilo es lo suficientemente oscuro para apagar el amor de una madre. Al final, no somos lo que acumulamos, sino lo que estamos dispuestos a sacrificar por los nuestros.